antes, que la habrán leído también, ¿no? De que, disculpen que vaya a leer las diapositivas. La ingeniería es el arte de modelar materiales que no entendemos del todo, en formas que no podemos analizar con precisión, para resistir fuerzas que no podemos evaluar con precisión, valga la redundancia, de tal manera que el público no tiene ninguna razón para sospechar el grado de nuestra inocencia. Y eso tiene mucho de verdad, ¿no? Porque cuando hacemos un proyecto de ingeniería, hay tantas simplificaciones que hacemos desde el comportamiento de los materiales, de la idealización de las cargas, que generalmente las asumimos que se distribuyen en toda la superficie. Ya estamos idealizando que el material tiene una variable. No, lo que hacemos, esto se llama teoría de la confiabilidad, y hacia ahí estoy enfocando el doctorado. En la teoría de la confiabilidad hay 4 niveles de análisis por confiabilidad. La confiabilidad viene a ser el rascar el cielo en términos de análisis no lineal. Hay 4 niveles. El primer nivel en el análisis de confiabilidad es cuando asumimos que todas las variables son determinísticas, ¿no? Es decir, voy a analizar, por ejemplo, esta es mi viga de hormigón. Voy a idealizar que esta viga tiene una resistencia, que es única, 221 megapascales. Pero sin embargo, esta viga real va a tener una variación de la resistencia. En diferentes puntos vamos a tener diferentes valores de resistencia. Entonces simplificamos esa variabilidad que tenemos de nuestros parámetros. ¿Ya? Respecto a la geometría, vamos a decir que esto es perfecto de 20 por 50. Y sin embargo, en la realidad, se nos va la mano con el encofrado, patea un poco en el bombeo, y a la viga ya anda de 20 por 50. ¿No? Pues que la plomada se les movió un poco por el viento, pues que las barras de acero en las columnas se estuvieron balanceando por el viento y estuvieron golpeando día antes del vaciado ahí el encofrado. Entonces ya no es un elemento perfecto, tiene imperfecciones, pero en el proyecto de ingeniería es determinístico, ¿no? Es un valor, el área, es constante. ¿Qué más? Respecto a la aplicación de las cargas, también las consideramos determinísticas. Sin embargo, las cargas de uso al menos son variables en el tiempo. Ahora estamos acá, después nos vamos a desplazar a otro lugar, y entonces, por lo menos las cargas de uso son también determinísticas. Entonces, ¿qué hacen las normas? Las normas dicen, no nos vamos a enredar con hacer un análisis con variables probabilísticas, un análisis estocástico, sino que vamos a llevar en cuenta factores de mayoración de carga y de reducción de resistencia. Entonces las normas determinan esos coeficientes a partir de análisis por confiabilidad. Ese 1, 2, 1, 6 que vienen de las normas no es un chutazo solo porque sí, viene de un análisis de confiabilidad, de que haya un grado de certeza de que no ocurra una metida de pata. Que la confiabilidad nunca va a ser del 100%, siempre hay una incertidumbre, que suele ser del 5% según las normas. El fractil que manejamos, ¿no? En tecnología del hormigón, es una forma de manejar las variables estocásticas. Entonces, en un segundo nivel de análisis por confiabilidad, se considera que las variables sí tienen un valor medio y una desviación estándar. Entonces, si tuviéramos un curso de estadística para ingenieros civiles, pues realmente estaríamos haciendo ejercicios súper interesantes. Eso me tocó estudiar en el doctorado, donde al analizar la capacidad resistente de una viñita, consideremos esa variabilidad, ¿no? Que pues responderá, bueno, en un segundo nivel todavía no se considera que responde a alguna función de distribución. En un tercer nivel se considera que el análisis se puede hacer con variables estocásticas cuyas variables responden a una función de distribución de probabilidades. ¿Sí? Y hay algo muy curioso, es para que también nos demos cuenta de que las cosas en la ingeniería las hacemos de una forma que es incorrecta, pero asumimos que es correcta. Por ejemplo, si recuerdan algo de 2.18, nos decían que cuando se hace el control de calidad
pues hay una curva, ¿no? La campanita de Gauss. En esa campanita de Gauss tenemos esto. Entonces definimos un fractil para decir que las resistencias, el 95% de las muestras van a pasar a la resistencia especificada en proyecto, ¿no? Pero cuando se hace un ajuste, cuando se maneja esta variable con una función de distribución estándar, entonces el origen viene acá, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos valores positivos y negativos. ¿Y acaso en la resistencia tenemos valores negativos? ¿No? Entonces, manejamos una distribución de probabilidad que asumimos que es correcta, pero de repente no es la más representativa. Pero están avaladas por las normas y bueno, por el momento las cosas funcionan bien. No ha habido tragedias que se hayan dado por alguna variación en las resistencias, ¿no? Entonces, ese es el tercer nivel en el análisis por confiabilidad. Yo estoy pretendiendo llegar a ese nivel, de que existe variación en el comportamiento del suelo y del hormigón. Y el cuarto nivel tiene que ver de hacer el análisis de confiabilidad combinada con el análisis por optimización. Optimización es la otra área de la ingeniería que significa rascar el cielo en términos de análisis no lineal. No sé si alguna vez escucharon de la programación lineal, que me enteré que en la carrera ya tienen como materia optativa, ¿no? ¿Qué se llama la materia? Como temas. Como temas, ¿no? ¿Cómo tema? No, tiene una materia optativa ahora. ¿Cuál? Investigación operativa. Investigación operativa es el ABC de la optimización. Porque ¿qué es optimización? Es encontrar la mejor solución, tomando en cuenta que hay condiciones que se pueden cumplir y otras que no se pueden violar, ¿no? Entonces mezclar las dos cositas ya es pararse en el cielo. En la maestría tuve un colega que estuvo haciendo el doctorado, es colombiano. Él había hecho su maestría en la UPC de España. Pero más allá que la hizo en una de las mejores escuelas del mundo, es un crack, es un tipo que se ha dedicado su vida a investigar. Entonces lo fichamos como docente. Él nos da en la maestría un curso de modelos constitutivos no lineales, que debe ser uno de los pocos en el país que se da a ese nivel. Él habla de plasticidad, viscoelasticidad, fractura, teoría del daño y todavía hace aplicaciones en el ANSYS. Por eso en elementos finitos en continuo ANSYS. Entonces, ese man, por ejemplo, en su tesis de doctorado, analizó la interacción suelo-pilote considerando confiabilidad y optimización. Y nada fuera eso. No lo hizo en el ANSYS como yo lo estoy haciendo en mi tesis. Él programó todo el algoritmo. Una locura. Una locura. Entonces, dicho de esta manera, hay mucha variabilidad en los parámetros que involucran en un proyecto de ingeniería, de las que simplemente simplificamos y lo que hacemos es un análisis determinístico, avalado con los coeficientes que vienen en las normas. Si hablamos de elementos finitos como un método de aproximación, pues en la historia hay muchas aproximaciones matemáticas que se hicieron. Una de ellas es la determinación del área de una circunferencia. La determinación se hizo a partir de segmentar la circunferencia en figuras geométricas que sean manipulables para nosotros, como una pizza. Entonces, en la medida que ese número de porciones tiende a ser infinito, es que se encuentra el valor del número pi, que en realidad tiene infinitos decimales, ¿no? Yo me aprendí unos buenos 13 decimales del número pi, por necesidad. Tenía una calculadora que no le daba el número pi. Entonces, como yo soy muy perfeccionista, ese es un gran defecto, pues me tuve que memorizar decimales. Ahora mismo me sé que así mira ahí, 3.14, 15, 9, 26, 53, 58, 9, 59. Del neperiano ya no, porque no lo utilizábamos muy seguido. Me quedé en 278 y luego tenemos los métodos de solución. En la licenciatura
aprendimos de las soluciones exactas, entre comillas, porque no son exactas, son más bien soluciones analíticas que responden a una teoría, y lo que viene a estudiarse en este curso son las soluciones aproximadas, que entre ellos vamos a tener los métodos clásicos de solución aproximada, que fueron los precursores del método de elementos finitos, Weierstrass y Valetti, y después el método de elementos finitos como tal, que toma relevancia más bien con elementos 2D y 3D, con el 1D, es analítico. Y aquí viene una breve explicación de todo lo que involucra la formulación de un elemento finito. Los sistemas reales pues son bidimensionales, tienen un comportamiento no lineal y son dinámicos. Entonces, ¿qué hacemos en un proyecto de ingeniería? Una de las primeras cosas, este cuerpo en 3D lo solemos idealizar en un elemento que es unidimensional, una barra. No es para un proyecto de ingeniería suficiente. Entonces, solamente nos preocupamos de la longitud y asumimos que tiene infinitos grados de libertad, una formulación analítica. Hacemos un análisis estático porque, bueno, el análisis dinámico dice que toma relevancia dependiendo de la velocidad a la que aplican las cargas. Entonces, cuando las cargas son muy lentas, no tiene relevancia considerar la influencia de la masa. Por eso es que cuando hacemos un análisis sísmico, sí consideramos la masa, porque es una aceleración súbita, ¿no? En cambio, caminar por el puente es algo que, bueno, si el puente fuera muy esbelto, sí causaría vibración. Entonces, se debe a otras razones. Eso es un problema de flexibilidad, no es de inercia. Y luego tenemos el comportamiento dinámico. Idealizamos que los materiales elástico-lineal, isotrópico y homogéneo, cuando en realidad los materiales no son así. La madera es ortotrópica, el hormigón armado es ortotrópico, todos son no lineales, algunos tienen un comportamiento dúctil, otros tienen un comportamiento frágil. Y bueno, todo este sistema real lo simplificamos en un modelo físico que para nosotros es resistencia de materiales, condiciones de contorno, cargas aplicadas como vectores, que las idealizaciones de los apoyos también son idealizaciones, ¿no? No hay un apoyo que sea, es muy difícil materializar un apoyo que sea 100% articulado o 100% rígido. Pero para fines de análisis, una condición bien empotrada sí funciona, por ejemplo, para una viga que es parte de un pórtico de hormigón armado, por citar alguna forma simplificada de analizar algo. ¿Qué hacemos a partir de este modelo físico? Pues establecemos una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial de cuarto orden es la que establece el comportamiento a flexión. Nada más que esta ecuación está formulada desde la mecánica del medio continuo, esa teoría más amplia que se estudia en posgrado. ¿Qué hacemos en la licenciatura? Nosotros establecemos la ecuación de la línea elástica, ¿se acuerdan? Que es una ecuación diferencial de segundo orden, no es de cuarto orden. Pero al final de cuentas nos habla de una formulación infinitesimal donde vamos a tener resultados para infinitos grados de libertad. Pero ¿qué hacemos en un proyecto de ingeniería? No nos interesa el campo de deformaciones infinito, nos interesa controlar deformaciones en los puntos que sean estratégicos. Y es más, a veces estamos verificando la rigidez de nuestros sistemas. Me he dado cuenta que en el país, si hay una metida de pata, no es por resistencia, es por rigidez. Porque si utilizamos el software nos va a dar la armadura, la resistencia está garantizada. Si hacemos un proyecto de cimentaciones, el software nos va a dar la armadura, ya estamos planos, pero no nos va a calcular asentamientos diferenciales. Entonces, donde hay metidas de pata es en términos de rigidez. El mismo CIPE, no sé si alguno se dedica a hacer proyectos o algo, está muy discutido en el tema, pero el mismo CIPE dice, por ejemplo, si usted tiene una losa nervada en dos direcciones, yo le voy a dar la flecha elástica y usted calcule la flecha instantánea. Pero si la losa es de vigueta, sí le voy a dar la flecha diferida, fisurada. Pero el mismo CIPE lo hace todo.
Por eso mi recomendación, después de que les presente un caso de estudio súper interesante, está en que las flechas las deben calcular a mano. Hay muchos cracks que en los cursos de formación continua, ¿qué dicen? Tengo mi viga simplemente apoyada, tengo mi flecha elástica. Para fisurar esa flecha elástica, ¿qué hacemos? Multiplicamos ¿por cuánto? 2. Si lo multiplico por 2, ya estoy considerando que la sección está trabajando como si fuera fisurada. ¿Y qué hago para considerar los efectos diferidos? Multiplico por otros 2. Entonces suelen decir en los cursos de formación continua, a esa flecha elástica del modelo lo multiplican por 4 y ya tienen la flecha real, que es una total mentira. Si a alguien le interesa, yo aprendí a diseñar así con pinzas en un libro que encontré ahí por azares de la vida, excelente, pero habla de esto con lujo de detalles. Cómo calcular bien las secciones fisuradas, cómo considerar los efectos diferidos en el tiempo, porque es diferente que, por ejemplo, yo tenga un sistema de losa encofrada 3 semanas, retiro el encofrado y es diferente que yo construya la tabiquería instantáneamente a que construya la tabiquería después de 3 meses. Los efectos diferidos van a ser diferentes. En los buenos oficios de constructores muy empíricos que hacen las cosas bien, alguna vez escuché decir, para que no tengas problemas después de que tus muros se fisuren, hay que esperar unos 6 meses para hacer la tabiquería. Entonces, en este libro, a partir de información técnica, se recomienda que si usted no quiere que los efectos diferidos tengan tanta influencia, hay que esperar 3 meses para recién construir la tabiquería. Pero es algo que en Santa Cruz por lo menos no van a esperar. En Santa Cruz tienen el plano arquitectónico, ya quieren construir sin tener el cálculo estructural. Entonces a nosotros nos toca ir hacia atrás. Tenemos que dar un plano de cimentación así, pero en 2 semanas. Y después la estructura la vamos resolviendo en la medida que van avanzando. Le llaman construcción offshore. Pero bueno, ese libro también, ¿qué nos dice? En los efectos diferidos del tiempo, la carga de uso no es permanente en el tiempo. Nosotros nos vamos a mover. Entonces, un buen parámetro para estimar es considerar que solamente el 50% de esa carga viva, pues sí va a incidir en efectos diferidos. O sea que al final de cuentas, en estos cursos de formación continua, ni este 2 ni este 2 son verdad. Porque si utilizarían esa regla, pues nunca tendrían sistemas que sean suficientemente rígidos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hacemos lositas de vanos de 4 o 5 metros, es difícil meter la pata con la flexibilidad. Pero ya en lositas de 6, 7, 8 metros, ahí sí es conveniente calcular a mano. Nosotros, por ejemplo, hemos resuelto volados de 3 metros, en losas. Este último hemos resuelto un proyecto relativamente pequeño en superficie, un volado de 8 metros, una losa personal. Algo así. Por criterio, por capricho del dueño, tenemos algo así. ¿Qué hicimos? Colgamos el techo del volado. Claro, y por debajo de la losa todo es limpio, que es lo que quería el dueño. Tienen en planta una configuración de este tipo, en la que tienen aquí un voladito de unos 3 metros, aquí tiene una longitud acá de unos 8 metros. Entonces, para aliviar las cargas, ¿qué hicimos? Las viñetas en esta dirección, ¿no? Las deflexiones no están controladas. ¿Qué hicimos? Tensores, esto del techo y esto del techo. Entonces, debajo de la losa, todo limpio. Entonces, los constructores a veces no nos tienen fe y nosotros bromeamos con ellos. Sin ningún problema. Ustedes nos llaman el día que estén desencofrando y nosotros nos vamos a parar debajo. Sí,
Y así dicen, así parece que sí, están seguros, ¿no? Y ahí empiezan a confiar. Y alguna vez lo hemos hecho, les cuento. Ya, desde cobre, cuando hemos puesto apeos para 5 pisos encima, es que ahí el modelo ya no funciona igual, porque el modelo en el software comercial, ¿cómo funciona? Funciona como si fuera una estructura instantánea. Es como si trajeran un helicóptero o 1000 helicópteros de estructura y la colocarían encima de los arranques de la cimentación. Y la verdad es que no funciona así. Lo construimos piso por piso. Eso lo llevo años estudiando en la influencia de las etapas constructivas, la distribución de esfuerzos y demás, que le ha afectado a las etapas constructivas. Entonces, con esa función, esa forma instantánea de analizar, pues es un tanto diferente colocar un apeo para 5 pisos. Pues alguna vez sí les hicimos ese desafío al constructor, que tienen que dejarlo apuntalado hasta que estén los 5 pisos construidos, porque cuando retiren el puntal, el peso de los 5 pisos va a ir directamente en la viga transfer. Y así está funcionando el modelo. Entonces no nos creían y les dijimos, nosotros nos vamos a parar debajo. Nos paramos, ya tenemos fotos incluso. Quitaron el puntal y claro, la viga transfer se flectó lo que esperábamos, lo que habíamos estimado. Después todo bien. Y bueno, después, ¿qué hacíamos en la licenciatura? La ecuación de la línea elástica aprendíamos a resolverla. Método de doble integración, método de viga conjugada, método de área de momento, ¿no? ¿Qué se hace desde la mecánica del medio continuo? También se resuelve esta ecuación diferencial. Entonces, hacer el proyecto de ingeniería resolviendo ecuaciones diferenciales es algo que es una tortura. Entonces, en lugar de resolver la ecuación diferencial, ¿qué dice elementos finitos? Elementos finitos dicen, no, primero que yo no voy a hacer una formulación en términos de equilibrio, sino lo voy a hacer en términos de energía. Y no voy a resolver la ecuación diferencial, voy a buscar una alternativa para resolver esa ecuación diferencial, pero de forma aproximada. ¿Por qué? Bueno, ya hablé de resistencia y rigidez. Esta es la forma en la que entiendo en mi cabeza los requisitos estructurales. A nivel global, a nivel local. A nivel global, equilibrio y estabilidad. A nivel local, resistencia y rigidez. ¿No? La estabilidad es una condición intrínseca de las estructuras. No implica, o sea, la estabilidad de una estructura no depende de qué tan salvaje sea el viento o el sismo. La estabilidad de una estructura depende de la propia configuración estructural. Que esas cositas vemos en la maestría. Yo vendiendo el chat. Y bueno, errores y errores en el proceso de modelación, análisis y solución hay. Es normal. Creo que la gente que alguna vez ha calculado una estructura, pues me dará razón al decir que un proyecto no sale con el primer modelo. Y si nos ha salido con el primer modelo, qué raro. Generalmente es un proceso convergente. ¿Por qué? Tenemos el modelo. Empezamos a revisar primero rigidez, que es algo que pocos suelen hacer. Es mejor abordar el proyecto revisando la rigidez antes de la resistencia. Porque si se ponen a decirle al CIPE, corra y entréguenme la armadura, no revisaron la rigidez, y si su sistema no es lo suficientemente rígido, tienen que ir para atrás y rehacer el armado, porque su sistema no es lo suficientemente rígido. Lo mismo pasa con fundaciones. Si no calculamos los asentamientos diferenciales, en vano estamos armando un sistema de zapatos. El detalle es que no se acostumbra a calcular en este momento. ¿Y qué es lo que hacemos? La vieja confiable. Voy a ilustrar todas mis columnas con vigas aéreas o vigas de fundación, ¿no? Y de esa manera se van a atenuar los asentamientos diferenciales. Funciona, pero se podría hacer de una mejor manera, obviamente que sí, evitando gastos. Pero bueno, entonces cuando tenemos un modelito,
es normal que al verificar la rigidez, que debería ser la primera etapa, antes de hablar de la resistencia, pues es normal que vayamos ajustando algunas cosas, que incrementemos la dimensión de alguna viga, que cambiemos la posición de alguna columna, que pensemos en un diferente sistema de losa, y para cualquier otro tipo de sistema estructural, no solamente con un sistema vertical. De esa manera tendremos un proceso convergente. Otro tipo de error puede ser el de discretización, que por ejemplo, un error de discretización que hayan realizado una malla de elementos finitos que no esté bien conectada y que tengan bordes que están deformándose uno independientemente del otro. Por eso que una práctica muy útil es, antes de ver cualquier cosa, vean la deformación de su estructura, para que vean que no hay nada desconectado. Alguna vez a uno se le olvida colocar un apoyo, se le olvida discretizar de alguna manera. Algo interesante del SAP 2000, por ejemplo, es que él en sus últimas versiones ya conecta automáticamente bordes que no tienen la misma discretización. No sé si alguna vez vieron. ¿Sí? Creo que es una de las ventajitas que tiene el SAP 2000 frente a los otros. Nos evita ese error de discretización. El SAP, no sé, no solo manejar el SAP, pero el SAP 2000 he visto que sí. Error de idealización. Error de idealización, que estén utilizando un elemento cuyo comportamiento no corresponde al del sistema estructural. Por ejemplo, un caso interesante que tuvimos, calculamos un par de estructuras con pie de amigo. ¿Qué es lo que suele pasar? Cuando el cliente tendrá un volado en su edificación y no quiere que esta columna del borde le arruine la arquitectura, entonces ¿qué dice? Pues saben que yo quiero que la columna venga por acá. ¿Sí? Entonces, de manera que al interior voy a tener algo limpio y mi arquitecto va a poder volar con su imaginación como quiere. ¿Qué se hace? ¿O qué hicimos nosotros? Esto nos ha funcionado muy bien. Hasta si los albañiles no nos tenían fe. Para un edificio de 20 pisos, un pie de amigo que soportaba 17 pisos. Y cuando nosotros dijimos, es fácil, por acá viene la carga, entonces vamos a distribuir la carga con un pie de amigo, la carga vendrá inclinada, cuando llegue a este punto, se descompondrá, ¿no? ¿Es estática? Una componente vertical, una componente horizontal. Entonces ya para no enredarlos a los albañiles a la hora de fabricar esto, pues ya macícenlo todo, una vez que sea un macizo completo. No nos tenían fe y funcionó. Entonces, ¿cuál es el error de idealización? Aquí hay una fuerza axial sobre la viga. ¿Cómo diseñamos las vigas? Con flexión simple. ¿Qué pasa si tengo una fuerza axial? No funciona en flexión simple, es flexión compuesta. ¿Cuál sería el error? Activar el diafragma rígido acá. Porque si activan el diafragma rígido, no se van a desarrollar esas fuerzas. ¿No? Mucho cuidado por eso con el SIP especialmente. El SIP funciona muy bien. Yo creo que es un excelente software. Pero para cositas especiales, hay que mirar las cosas con calma antes. ¿Sí? Ese tipo de casos hemos tenido con errores de idealización, que podría ser uno. Y aquí viene un esquema con el que estoy resumiendo lo que viene en esta primera parte de las clases. Ya vimos ese esquemita de modelo físico, matemático, numérico y la solución. ¿Cómo veo en la cabeza? En la licenciatura, la forma matricial, ¿no? Después, lo que se suele ver en un curso de posgrado, es la forma fuerte. La forma fuerte
es la de la mecánica del medio continuo. Eso lo van a ver en los libros de elementos finitos, si los van a leer después. Strong Formula. ¿Ya? Forma fuerte del problema, tiene que ver con la mecánica del medio continuo. Esa ecuación diferencial de cuarto orden, de nuestra línea elástica, esa es la forma fuerte del problema. Entonces, en la literatura hay dos alternativas, la forma variacional y la forma débil. Eso también lo van a encontrar en los libros por todo lado. En la forma variacional, el principio viene en términos de energía, que bien puede ser principio de trabajos virtuales, energía potencial mínima, Hamilton, carga unitaria y Rayleigh-Ritz, que es el que vamos a estudiar. Y respecto a la forma débil, que la forma variacional, en pocas palabras, es formular la ecuación del problema en términos de energía a partir del cálculo variacional. Porque la ecuación de la línea elástica la definimos a partir de equilibrio de fuerzas. Entonces, la forma débil, la weak form, que también lo encontré en los libros, tiene la siguiente filosofía. A mí me gusta decirlo de la siguiente manera. Voy a agarrar esa ecuación diferencial y la voy a maltratar por un residuo que voy a idealizar que existe, de manera que en lugar de resolver una ecuación diferencial, voy a resolver una integral. Esa va a ser mi solución aproximada. Entonces, entre métodos para la forma débil, en la literatura vas a encontrar el método de Galerkin, colocación, mínimos cuadrados. Aquí está el método de diferencias finitas. Nosotros vamos a estudiar Galerkin. Y después se van a dar cuenta que el método de elementos finitos no es otra cosa que el método de Rayleigh-Ritz en su versión light. ¿Por qué? Porque estos métodos, ambos, lo que buscan es una aproximación. Ay, es que las luces están apagadas, no sé si se están pudiendo ver esto de aquí. ¿Dónde se enciende? Por fin, voy a dejar eso si quieren ver con calma. ¿Qué es lo que hacen estos métodos de solución aproximada? Yo tengo mi solución analítica, digamos una digital volada. Tengo la ecuación de la línea elástica, resolví la ecuación de la línea elástica y tengo la deformada analítica. Rayleigh-Ritz y Galerkin lo que buscan es proponer funciones que se vayan a aproximar a esa función analítica. El detalle es que muchas veces no se conocen esas funciones analíticas. Entonces, Rayleigh-Ritz y Galerkin tratan de aproximarse a las soluciones analíticas, pero en su forma infinitesimal, es decir, para cualquier punto de x, siendo x el eje local de la valla. Elementos finitos viene a ser la forma light del problema, porque elementos finitos dicen no, o sea, yo voy a buscar aproximarme a la solución analítica, pero no para cualquier punto. No voy a buscar aproximarme en los nodos que yo decida. Un elemento finito con dos nodos tendría la forma de una recta. Van a encontrar que esto cierra con la solución analítica. La deformada no es la coherente, pero la solución sí es la solución analítica. Entonces, elementos finitos dicen, mi objetivo está en las soluciones a nivel de nodo. Si me voy a aproximar es a nivel de nodo. Lo que pase dentro de mí, o sea, en toda la extensión de mi geometría, depende de la función de aproximación que tenga yo como elemento finito. Yo como elemento finito existo porque también tengo una función de aproximación. No interesa lo que pase con esa función, siempre y cuando yo me aproxime a este nodito, a la solución nodal, todo bien. ¿Okay? Eso es en resumen por qué estudiamos el método de Rayleigh-Ritz antes de estudiar elementos finitos. ¿Okay?
¿Alguna inquietud hasta aquí? Ya que les estoy dando fútbol. No sé si lo están pidiendo todo. ¿Estoy yendo muy raro? ¿No? ¿Digerible? ¿Puedo digerir así? En la literatura van a encontrar que, bueno, en las diapositivas después les voy a presentar lo esencial que necesitamos saber de cálculo variacional, pero ya profundizando en el cálculo variacional, ¿qué es lo que hay? Matemáticamente, yo puedo ir de la forma variacional a la forma débil y viceversa. ¿Ya? Eso tiene que ver con construcción de funcionales, que a veces se pueden hacer, otras veces no se pueden hacer. Si consultan algún libro o algún artículo, van a encontrar, por ejemplo, soluciones típicas son la catenaria. La función de la catenaria se puede encontrar a partir de la matemática variacional. Problemas en fluidos, transferencia de calor, comportamiento mecánico. Entonces, hay un mundito por ahí con la matemática variacional, que nuestro objetivo no es enredarnos con eso. Vamos a mostrar lo esencial. ¿Qué es un funcional y qué es un operador variacional? Ahí va a ir nuestro enfoque. Entonces, entre una y otra formulación se puede ir y volver, no en todos los casos, y es lo que se suele profundizar. Así, hasta aquí, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que los softwares comerciales tienen esa característica de ser comercial porque tienen una interfaz de preprocesamiento donde nosotros con el mouse vamos definiendo las propiedades mecánicas y geométricas del modelo, las condiciones de contorno y las cargas y las propiedades, allá dije las propiedades geométricas, ¿no? Todo ello, ahí está. Y tiene una interfaz de postprocesamiento con la que a partir de clics con el mouse vamos a tener resultados de campos de desplazamientos, deformaciones, tensiones y esfuerzos. ¿Qué se hacía en la década de los 80? Antes que se tengan computadoras que sí les permiten manipular esta información de manera automática. Los ingenieros hacían sus mallas de elementos finitos a mano. Ellos ponían en el lápiz y el papel la numeración de los nodos, los elementos y las coordenadas de los nodos, y después eso metían en esas tablitas, después que metían a los procesadores, no soy muy entendido en el tema, pero metían en tarjetas y tarjetas y tarjetas, y bueno, la cajita negra lo que hacía era montar la matriz de rigidez global, resolverla, y la salida de resultados les salía por nodo y en forma de texto. Entonces, ¿qué tenían que hacer los ingenieros? Tenían que colocar, crear esas isolíneas que traen los softwares comerciales, los unir esas isolíneas. Eso se hacía antes. Entonces, como parte de la última actividad de la materia, vamos a hacer algo similar. Vamos a hacer una malla de elementos finitos muy pequeña a mano en Excel y la vamos a resolver y después ustedes se van a aumentar un elemento finito más. A ver que no es difícil. Es entender 3/6, ¿se acuerdan cómo se ensambla la matriz de rigidez? Esa es la clave. Lo voy a explicar aquí en clase, para ver que es sentido común nada más, cosa de lo común. Entonces, la cajita negra, que es lo que también vamos a estudiar, la cajita negra tiene que ver con la formulación e implementación. Eso viene en la segunda y la tercera parte de nuestro módulo. La cajita negra puede programarse en varias interfaces de programación. Está Fortran 90, que la mayoría de los softwares lo vienen implementado con ello, pero se puede hacer un programa de elementos finitos en MATLAB, se puede hacer en ARCAD, se puede hacer hasta en Excel, es muy robusto. Ya. Tal vez en Visual Basic sí. Se puede hacer en Python, Python se está poniendo de moda, creo que es el siguiente nivel. En C++ y otros por ahí. ¿En qué difiere un lenguaje de programación del otro? En la capacidad de procesamiento de datos. Por ejemplo, cuando hacemos un proyecto de ingeniería,
¿Cuánto tarda en correr un modelito? Depende del tamaño, ¿no? 5, 10, 15 minutos. Hoy en día el tiempo de procesamiento no es un dolor de cabeza para un proyecto convencional. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de hacer un análisis no lineal de algo grande, el tiempo de procesamiento entre una interfaz y otra difiere bastante. Lo que en el MATLAB se puede hacer, por soltar algo de cosas que vi, en 12 horas, en Fortran se hace en 3 horas. O sea, el lenguaje de programación realmente cobra relevancia cuando el problema involucra un procesamiento de datos muy pesado. Sin ir lejos, por ejemplo, he llegado a programar modelitos en confiabilidad para cerchas metálicas. Imagínense, en un análisis por confiabilidad, la idea es iterar, hacer 10 millones de iteraciones. Desde un ejemplo sencillo se resuelve en 1 hora en MATLAB. No lo he llegado a hacer en Fortran, pero en Fortran sería menos. O sea, todo lo que les estoy hablando, esto tiene que ver más con el mundo de la investigación, cuando uno desarrolla software y demás. Porque si estamos hablando de hacer el proyecto de ingeniería, 10, 15, 20 minutos, ¿no? Si le ponen sismo y demás. Para nosotros hemos tenido experiencia de modelos que tardan y tardan en correr. Por ejemplo, el Centro Comercial Avenida Brasil, el modelo sin diseñar armadura, en esta computadorita que es un tanque, es una gamer muy buena, tarda 6 horas en correr. Sin la armadura, pues la armadura la vamos definiendo. Bueno, es que ese modelo lo teníamos en CIPE porque habíamos terciarizado el servicio, no nos convenció el ingeniero que le dimos el modelo, nos entregó el modelo, lo corrimos, tardaba 6 horas y al final no teníamos nada porque el CIPE no es el mejor software para hacer análisis. Tal vez para hacer diseño sí, ¿no? Porque hasta la armadura nos decide. Si el programa tiene el botón por posición, los planitos salen relativamente limpios, pero no es el mejor software para hacer análisis. Entonces tuvimos que hacer el mismo proyecto, el modelo en otro software, en el MIDAGEN, tarda en correr 4 horas con Sismo. Los modelos de interacción que les voy a mostrar más adelante, hemos tenido modelos que tardaban en correr 18 horas, el Green Tower tardaba 18 horas. Ya hablando de un tinte más académico, he visto tesis de maestría y de doctorado que análisis de interacción, fluido, estructura, modelos que tardan semanas en correr en supercomputadora, no en esta. Pero realmente en la ingeniería aplicada, que lo voy a decir así, el tiempo de procesamiento de datos no es un problema, por ahora. En la medida que uno se va metiendo más de lleno en el análisis no lineal, ya uno va sintiendo el tiempo de procesamiento de datos. Les voy a mostrar algunos casos. Son modelitos que tardan un par de horas en correr. Y hasta ahí les dejo una diapositiva de, esto lo saqué de un libro, ¿no? Que es el flujograma con el que se debería hacer el análisis de estructural de algún sistema, ¿no? Que tiene que ver con elaborar el modelo, analizar los resultados, interpretarlos y hacer las modificaciones que sean convenientes y demás. Que yo lo he resumido en mis palabras ya antes. Bueno, de todos modos, hasta aquí, ahí no cambié el título de abajo. Recuerden, noviembre de 2020.